Como mencionó Claudia, el título de esta charla es de Virus y plantas, perjuicio o beneficio. Y el título tiene varias razones. Una, porque en realidad sabemos muy poco de los virus. El mundo de los virus es muy misterioso, a pesar de estar muy de moda. Sabemos muy poco de los virus. Y por otra parte, siempre que hablamos de virus o nos mencionan a los virus, nos imaginamos algo malicioso, algo que perjudica, algo que enferma. Pero la verdad es que sí, producen enfermedades, pero también se ha estudiado, y les voy a mostrar algunos ejemplos de que existen algunos efectos beneficiosos o benéficos que los van a llegar a sorprender bastante cuando se los menciona. Y la imagen principal de esta diapositiva son dos virus. Un virus, este es el más famoso quizás porque es el que más se ha estudiado, es el virus del mosaico del tabaco, y lo que produce es esta especie de mosaico de colores amarillos en el limbo foliar en la hojita. Entonces produce una especie de verdadero mosaico. Y este otro virus es el virus que produce clorosis en los frijoles. Y son virus bastante estudiados porque básicamente generan muchos perjuicios en las actividades económicas ligados a esos dos cultivos, a los frijoles y al tabaco. Entonces, en términos agronómicos, son dos virus que se maneja muy bien la información, cómo son, cómo actúan y también cómo tratar de evitarlos. Parto esta presentación con el árbol filogenético de la vida. ¿Por qué parto con el árbol filogenético de la vida? Porque lo que vamos a ver, y podemos encontrar distintos tipos de árboles y distintas complejidades de árbol filogenético de la vida. Pero básicamente todos van a mostrar esto que está muy simplificado, que todos los organismos vivos tuvieron o descendieron de un ancestro común, del último ancestro común, y de ahí la evolución produjo una divergencia de organismos en las cuales se dividieron en dos grandes dominios. El dominio procarionte, donde encontramos a las bacterias y las arqueas o arqueobacterias. Son organismos procariontes, es decir, son unicelulares, y su característica principal es que tienen su material genético descubierto dentro de la célula. Y por otro lado tenemos el dominio de los eucariontes o eucariota, donde están los distintos reinos animales, de los hongos, el reino vegetal. Y la característica principal, una de las características principales, es que su material genético, el ADN, está envuelto dentro de una membrana. Entonces se habla de que posee un verdadero núcleo. Pero básicamente todos los árboles filogenéticos que encontremos van a tener un origen y esta diversificación y estos dominios. Si ustedes se fijan, el virus no aparece ni por si acaso. Y estos árboles están basados básicamente también en la cercanía filogenética o la evolución que han tenido los individuos, los organismos. ¿Ok? Pero por ahí en el año 50, específicamente en 1953, hubieron avances muy importantes hacia el descubrimiento de las bases moleculares de la vida, de los ácidos nucleicos. Y eso fue gracias a los trabajos de Rosalind Franklin, quien en su tiempo fue quizás la mejor y la experta a nivel mundial, no había otra como ella, en la técnica de difracción de rayos X, y gracias a su trabajo y su observación, dio paso a que Watson y Crick pudieran desarrollar el modelo de doble hélice del ADN. Ahora sabemos, a partir de estos avances, sabemos que los ácidos nucleicos están compuestos por el ADN y por el ARN. Y a partir de eso se generó el dogma de la biología molecular, donde habla de que
todas las células de todos los organismos vivos contienen ADN y el ADN es el que tiene la información para producir todos los componentes y todas las respuestas de los organismos vivos a su ambiente, a sus estados de desarrollo, etcétera, etcétera. Y el dogma dice que el ADN contiene la información y cuando es necesario generar alguna respuesta, generar alguna proteína, generar alguna enzima para un proceso metabólico, crecimiento, desarrollo, ese ADN es transcrito generando una molécula de ARN y esa molécula de ARN es leída en el citoplasma de las células por los ribosomas y esa lectura finalmente lo que hace es traducir la información que traen los ARN para convertirlo en diversas moléculas y formar proteínas. Ese es el dogma de la biología molecular. Ahora está un poco invertido este dogma porque ahora se sabe que del ARN también se puede formar ADN, pero ahí les estoy adelantando un par de diapos que son cosas que se descubrieron justamente en los virus. Es así, con estos avances y estos descubrimientos, que surgió una teoría denominada por su autor la teoría del gen egoísta, que después él se anduvo retractando un poco y en realidad lo que quiso decir es que es la teoría del gen inmortal, propuesta por Richard Dawkins en 1976. Y básicamente lo que su teoría dice es que la evolución actúa sobre los genes y no sobre los individuos. Es decir, el gen o los genes son la unidad evolutiva fundamental. Entonces, dio paso a un cambio en la percepción de la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin, de que su teoría se basa en que todos los individuos van evolucionando durante el tiempo, en escalas de tiempo bastante largas, van evolucionando de a poco, respondiendo a básicamente su interacción con el medio ambiente, ¿no? Y que es más o menos lo que quiere retratar este monito de acá, que hace que finalmente termina con Darwin sentado. Pero eso dio paso a que efectivamente desde los genes, son los genes los que van evolucionando y los organismos son los fenotipos para los cuales funcionan como los vehículos para la evolución del gen. Eso es básicamente también lo que quiere decir esta teoría. Y para ejemplificarlo un poco, siempre uno ha escuchado esta pregunta de que, ok, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Bueno, lo que Richard Dawkins dice tajantemente es que claramente fue el huevo, porque la gallina es el vehículo para poder seguir replicando y evolucionando la información genética que viene en el huevo, ¿no? Entonces, surge esta idea de una evolución a partir de los genes. Pero aún así, todavía en este árbol filogenético, si volvemos atrás, aún no aparecen los virus, todavía están basados, estos dos sistemas de evolución, estas dos teorías de evolución, hablan de los dominios procariontes y eucariontes. Pero ¿qué pasa con los virus? ¿Por qué no están insertos? Y es lo que se pregunta acá nuestro amigo con mucha dedicación mirando a distintos virus, ¿no? Y para poder entender qué está pasando con los virus necesitamos saber qué son los virus. Entonces, en su definición, pueden existir varias definiciones de virus, pero algo ya también nos adelantó en la charla pasada el doctor Teodoro Cova de la Peña, y quiero revisitar algunas de las cosas que él dijo. Virus viene del griego iok, probablemente no se pronuncia así, pero lo vamos a pronunciar así. ¿Qué significa toxina o veneno? ¿Vale? Y una de las definiciones de virus es que sería un fragmento de ácido nucleico que se encuentra al interior de una capa proteica que necesita de una célula para reproducirse.
tiene sentido y es lo que básicamente nosotros pensamos cuando vemos la palabra virus o hablamos de virus. Otra definición es que los virus son un agente infeccioso microscópico acelular que solo pueden reproducirse dentro de las células de otros organismos. Entonces aquí vemos un ejemplo de un virus que ataca a las bacterias. Los virus son capaces de infectar a todos, absolutamente todos los organismos vivos, tanto procariontes como eucariontes. Así que las bacterias no quedan excluidas de esto. Y vemos aquí un virus, un bacteriófago, que tiene una forma muy particular, parece una nave de la NASA, de estas que aterrizan un módulo de la NASA que aterriza en Marte o en la Luna, y contiene ADN viral, pero todo esto es una cápsula proteica, inserta su virus, su gen viral, su genoma viral, y finalmente lo que hacen estos bacteriófagos es alterar el normal funcionamiento de la bacteria y finalmente los termina destruyendo, matando, provocando una lisis, y se reproducen dentro de esta célula, y al producir la lisis de esta bacteria se liberan muchos más de estos virus. Y aquí también vemos un esquema algo tridimensional de estos bacteriófagos intentando o infectando a una bacteria parecida a Escherichia coli. Pero yo pienso, y es una opinión muy personal, que es un poquito, produce una direccionalidad estas definiciones producen una direccionalidad en cuanto a saber qué son los virus, ¿no? Porque es como definiciones algo maliciosas, ¿no? Siempre relacionadas a su origen de la palabra del griego, ¿no? Toxina o veneno. A mí me gusta más verlos como un ente biológico que necesita de células para poder reproducirse, mutar y evolucionar. Es algo que podemos discutir hacia el final de la presentación. La estructura de los virus es bastante simple comparado con la célula eucarionte y procarionte. Esto está aquí al revés, esta es la célula procarionte y esta es la célula eucarionte. Como les mencionaba, la célula procarionte tiene su material genético desnudo, no está envuelto dentro de la célula, pero tiene una serie de membranas y organelos dentro de la célula que le permiten desarrollarse, reproducirse y funcionar metabólicamente. Mientras que la célula eucarionte tiene su material genético envuelto en un núcleo y posee un sistema de organelos envueltos también en membrana, rodeados por la gran membrana plasmática. La estructura de los virus es súper simple. Es, como ya lo decía una de las definiciones arriba, es el material genético, que puede ser ADN o ARN, envuelto por una cubierta de proteínas que juntas se denominan capsómeros, y una de estas proteínas se denomina cápside. Esta estructura simple se denomina o se les da a los virus más simples y se les denomina virus desnudos. Mientras que existe una estructura un poquito más compleja, donde a los virus desnudos, que tienen su material genético y su cubierta proteica, tienen otra envoltura adicional, que es lipoproteica, es decir, de lípidos y proteínas, y glicoproteínas, es decir, proteínas y azúcares, que van a formar la envoltura del virus. Y generalmente la envoltura del virus, tanto la cápsida, los capsómeros, como la envoltura, sirven para reconocer receptores en las células a las cuales utilizan como hospedero. Entonces, sobre todo las envolturas son muy importantes para reconocer los receptores celulares a los cuales se van a anclar y finalmente van a introducir ese material genético. Es muy importante para la capacidad de infección de los virus. ¿De qué tamaño son los virus? También algo Teo nos mostró la semana pasada y yo quiero volver a revisitar esto porque es fascinante el tamaño microscópico o ultramicroscópico que pueden tener algunos virus.
Aquí tenemos un esquema que muestra algunos virus, el virus de la polio, un bacteriófago, el de la viruela, distintos tamaños, pero si lo comparamos con una bacteria como la Escherichia coli, una bacteria que tenemos en nuestro sistema digestivo, eh, fíjense la diferencia de tamaño que hay de los virus comparados con la bacteria, y fíjense por favor el tamaño de esta bacteria comparado con una célula de glóbulo rojo. Si queremos llevarlo a una escala más macro, esa comparación, vemos aquí la escala en unidades de medición, donde tenemos a los grandes elefantes que pueden alcanzar hasta 10 metros, las hormigas que pueden tener 10 milímetros. Si nos vamos a los virus se mueven acá entre los 10, 15 nanómetros hacia un poquito más de los 100 nanómetros, virus más grandes como el de la viruela. Y si queremos hacernos una idea de a cuánto equivale un nanómetro equivale a 0,000000001 metro. Es decir, es algo extremadamente pequeño. Y la única manera de observarlos es a través de los microscopios electrónicos de transmisión. Es un sistema de observación con alto poder de aumento, ya que un microscopio convencional, un microscopio óptico, tampoco es capaz de observar a los virus. Y ya ahora también han habido otras técnicas que permiten ver la ultraestructura de moléculas, incluso podemos ver átomos. Pero para poder estudiar los virus es necesario verlos a un nivel de magnificación importante que solo lo permiten hacer los microscopios electrónicos. Entonces son muy, muy pequeños. Tienen también distintas formas. Los virus alguna vez fueron clasificados por su forma, siendo igual la misma composición básica, la misma estructura básica del ARN cubierto de proteínas, una cubierta de proteínas, pero podemos encontrar virus de forma helicoidal o cilíndrica, poliédrica, esféricas y algo más complejos como los bacteriófagos. Esta forma esférica, probablemente ustedes han visto harto de estos esquemas de este tipo de virus, ya que esta es la forma que tiene el virus, tanto de la influenza como el coronavirus. Y aquí vemos un esquema de cómo se vería a escala, bajo la observación de un microscopio electrónico de transmisión. Bueno, esto está coloreado computacionalmente, pero este es el nivel a que puede llegar la observación de un microscopio electrónico de transmisión del virus del mosaico del tabaco. Y este es un diagrama tridimensional del virus con su cubierta proteica, su capsómero y cada una de sus cápsides, envolviendo a su material genético, en este caso al ARN. Y es un virus de importancia comercial porque produce este mosaico en las hojas del tabaco, y al producir esto, lo que está haciendo es disminuir los rendimientos fotosintéticos de las hojas que finalmente son importantes para la productividad de los cultivos, ¿no? Entonces, por eso también se los quiero traer a colación acá, además de ser uno de los más estudiados. Con esto, sabiendo las estructuras, los tamaños, las formas, etcétera, etcétera, se ha establecido un criterio de clasificación de los virus, y eso está a cargo del Comité Internacional de la Taxonomía de los Virus, ¿no? Y ellos se han encargado de recopilar toda la información de los científicos que estudian los virus y clasificarlos según son virus de ARN, son virus de ADN y son virus que infectan a hongos o protistas, a plantas, a bacterias y arqueas, a animales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este es el organismo que se encarga de la clasificación de los virus. Y yo les mencionaba que en la diapositiva número 2 que el árbol de la vida considera dos dominios, el procarionte y el eucarionte, ¿correcto? Sin embargo,
este comité ha establecido hasta ahora, hasta el último reporte, de 4 dominios de virus, de 9 reinos y 16 filos. Y existen 36 clases reconocidas de virus, 55 órdenes, 168 familias, 1.421 géneros y 6.590 especies de virus. Para hacer una analogía con, la especie humana, el Homo sapiens, nosotros pertenecemos a la clase mamalia, somos del orden primate, de la familia homínide, somos del género Homo, y la especie, una única especie viva actualmente, es el Homo sapiens, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de qué significa cada una de estas categorías taxonómicas. Y otra clasificación que probablemente es la más utilizada para los virus es qué tipo de material genético contienen. Virus de ADN, virus de ARN y virus que producen una retrotranscripción. Ya les voy a explicar qué significa esta retrotranscripción. Y esta clasificación se llama la clasificación de Baltimore, en honor a este investigador, David Baltimore, un microbiólogo, que él y su equipo en 1975 ganaron el Nobel de Fisiología o Medicina, por el estudio y por la descripción de justamente este proceso de retrotranscripción. ¿Qué significa retrotranscripción? Que recuerdan que en el dogma de la biología molecular el paso era ADN, ARN, proteína. Bueno, en este caso es el paso inverso de ARN, ADN, y desde ese ADN se forma nuevo ARN y proteínas, pero la base ahí es el ARN. Es así que esta clasificación de Baltimore divide a los virus en 7 grupos. 7 grupos que van a depender si tienen ADN doble hebra o hebra simple, ARN doble hebra o hebra simple, y esta retrotranscripción. Y también lo que considera también esta clasificación es la polaridad del ácido nucleico. Si son positivos, si es doble hebra, si es positivo o negativo. Positivo y negativo significa que una es el molde de la otra. ¿Okay? La hebra positiva es el molde para la hebra negativa. Y así sucesivamente. Y esto es importante porque según el tipo de ácido nucleico, el tipo de información genética que contengan los virus, va a ser cómo se va a comportar cuando esté en el proceso de infección de una célula. Por ejemplo, para no alargar tanto esta explicación, el grupo 3, que tiene una doble hebra de ARN, positivo y negativo, la hebra negativa pasa directamente como un ARN mensajero en la célula hospedera, y la célula hospedera va a fabricar las proteínas necesarias para formar la envoltura del virus, mientras que la hebra positiva va a servir de molde para volver a formar esta doble hebra de ARN, y estas proteínas van a envolver a esa doble hebra dentro de la célula que está siendo infectada por el virus. Y así cada uno de estos grupos tiene ese mecanismo. Aquí hay un esquema más simplificado de este mecanismo y quiero resaltar en la clase 4, en donde la clase 4 se subdivide en la clase 4A y en la clase 4B, que son ARN de una sola hebra, de polaridad positiva. ¿Y por qué quiero destacar este? Porque este es el tipo o la clase a la cual pertenece el SARS-CoV-19 o el coronavirus, como se le conoce. ¿Cómo funciona? El ARN positivo es leído como un ARN mensajero, produciendo las proteínas necesarias para la envoltura del virus, y también de molde para sintetizar la otra hebra del ARN negativo. El ARN negativo sigue produciendo ARN positivos que van a formar más proteínas, y finalmente
esas proteínas y otras hebras de ARN positivo se van a ensamblar para producir nuevos virus. Y esto puede producir muchos, muchos virus hasta que produce la lisis celular y son liberados al medio. Ok, pero todavía yo no les he dado las características de los virus, cómo funcionan, los tipos que hay, pero hay una controversia muy sabrosa entre quienes, al pensarlos como un ente biológico, dicen que independiente de su funcionamiento y de que mutan y de que evolucionan, no son seres vivos. Y hay otros que dicen, mira, ¿sabes qué? Merecen la oportunidad. Yo creo que sí son seres vivos, independiente que necesiten ser, por decirlo así, parásitos obligados de la célula. Y para aquellos que dicen y afirman que no son seres vivos, hay una serie de investigadores que han avalado esta afirmación, e incluso en el año 2009 un grupo de investigadores publicó en esta prestigiosa revista perteneciente a la Nature Microbiology, publicó un artículo con el título súper tajante que dice 10 razones para excluir a los virus del árbol de la vida. Y entre los rasgos que les dan a los virus comparado con las células, están estos que muestra esta tablita. Y por ejemplo, un rasgo, ¿contienen información? Sí, y los virus también. ¿Tienen automantenimiento? Las células sí. Ellas tienen un metabolismo que les permite automantenerse y autosustentarse, incluso reproducirse. Los virus no lo tienen. ¿Pueden autorreplicarse? Sí. Las bacterias son muy buenas autorreplicándose y en las células eucariotas también producen. Las células de la piel producen esta autorreplicación. Los virus no pueden autorreplicarse, necesitan de células. ¿Evolucionan las células? Sí. Los virus, sí, también, pero necesitan las células. Evolucionan dentro de las células, no por sí mismos. Un virus que está en el ambiente no va a evolucionar. ¿Tienen un ancestro común? Las células sí, y los virus no. Y esto es algo que debate muy fuerte los que afirman que en realidad sí hay un ancestro común y podrían entrar en el árbol de la vida. ¿Tienen una continuidad estructural histórica las células? Sí, y los virus no, porque mutan tan rápido y evolucionan tan rápido que es muy, muy, muy difícil seguirle la pista hacia atrás a los virus. Y así otras características como el metabolismo del carbono, metabolismo energético y, por ejemplo, proteínas involucradas en síntesis de proteínas, genes involucrados en síntesis de proteínas, todas las células las tienen y el virus utiliza la maquinaria de la célula que está infectando, a la célula hospedera, utiliza la maquinaria de esa célula para este tipo de metabolismo y síntesis. Y por el otro lado, están los que dicen en realidad, ¿sabes qué? Bueno, tienes razón, pero sí son, eh, o sí merecen la oportunidad de estar dentro del árbol de la vida, como un ser, como un organismo vivo o un ente vivo. Y en el año 2015, gracias también a los avances de proteómica y metabolómica y metagenómica y de secuenciación masiva, se hizo una exploración filogenética del origen y evolución de los virus. Y lo que ellos mencionan y van concluyendo hacia el final de este estudio es que habría que considerar que los virus se originaron a partir de células ancestrales. ¿Cómo apoyan esta afirmación? Bueno, hicieron un análisis proteómico de la cercanía o de la filogenia de las proteínas de los virus y del resto de los organismos que componen el árbol de la vida, las bacterias, eucariontes y la arquea, y empezaron a hacer una reconstrucción de qué nivel de parentesco podían tener las proteínas de los virus con las proteínas de estos otros grupos. Y finalmente llegaron a un
un evento de divergencia en el cual, que está marcado aquí, que yo estoy resaltando con el puntero láser, que habría marcado la divergencia de los virus y su evolución con el resto de los dominios. Esto, insisto, basado en el análisis de las proteínas, de las envolturas de los virus, de los distintos virus. Y eso dio paso a la hipótesis de que durante los orígenes de la vida en la Tierra existía un mundo de ácidos nucleicos sueltos, autorreplicantes, y que estos habrían dado origen a una protocélula, a una célula primigenia. Y que esa célula primigenia, por procesos evolutivos y termodinámicos de ese entonces, de ese periodo, habrían dado a distintos tipos de virus, y estos virus eventualmente también habrían vuelto a ser parte de nuevas células, ¿no? Otra hipótesis que se maneja es que esta protocélula habría generado vesículas, y esa teoría está bastante apoyada, y que estas vesículas habrían dado origen a los virus, mientras que estas protocélulas habrían dado origen a nuevas células, evolucionado nuevas células, y las vesículas a virus. Y que estas nuevas células también habrían dado origen a nuevos virus. Y la tercera hipótesis es que una protocélula 1 dio origen a un complejo protocélula más grande, y otra protocélula 2, habrían existido dos ancestros comunes en realidad, o dos distintos ancestros, para formar una gran protocélula, y que de esa gran protocélula se originaron las células y los virus. Y también basados en las distancias filogenéticas, muestran también que si bien hay clara separación entre los procesos evolutivos de los virus, estos compartirían un origen común, ¿no? Y otra cosa que quiero destacar acá con esta figura es que fíjense la gran cantidad de virus que existen en la Tierra, comparado con los grupos más grandes que existen en el árbol de la vida. Y efectivamente se estima que por cada célula procarionte existen un número elevado a 10 de virus. Es decir, por una célula procarionte existen 10 virus. Es una medida exponencial, en exponente 10. Bien, esa controversia, para dar paso ya a los virus de plantas, que es lo que vamos a hablar. Esta controversia tiene un poco también similitud con la controversia que tienen la gente que estudia los dinosaurios, que habla que hay una rama que dice que los dinosaurios fueron reptiles, son reptiles, pertenecen a los reptiles, pero hay otra rama de científicos que dicen que no, que los dinosaurios nunca fueron reptiles, o al menos la mayoría. Y eso es porque se ha ido descubriendo que los dinosaurios no tenían la sangre fría como los reptiles actuales, sino que tenían una temperatura intermedia entre los organismos endotérmicos y exotérmicos, es decir, los que producen una temperatura corporal y son de sangre caliente, y los de sangre fría. Y tienen una temperatura intermedia parecida a lo que tienen los atunes, ¿no? Entonces, por esa característica, hay varios científicos que argumentan que no serían reptiles. Y sería también una de las explicaciones que le dan a los grandes tamaños que pudieron alcanzar, ya que como no necesitaban comer tanto como los organismos de sangre caliente, pero tampoco necesitan estar tan quietos como los reptiles, pudieron alcanzar grandes tamaños. Pero esa es una discusión para ello, y la de si los virus son o no son organismos vivos o merecen estar en el árbol de la vida, también se las vamos a dejar a los expertos en virología. Vamos a pasar ahora a los fitovirus o virus en planta. Existen
una gran cantidad de virus en plantas. Probablemente es uno de los grupos más amplios de los que se estima habría virus en plantas. Y es una rama de las ciencias vegetales que se estudia mucho. Hay laboratorios muy importantes de virología vegetal y hay muchos libros académicos respecto a la virología vegetal y revistas científicas, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre basados y enfocados en el aspecto más comercial, en el impacto más comercial y económico que tienen los virus. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, algunos descubrimientos han hecho que haya un giro también hacia las aplicaciones más biotecnológicas y también a la ecología de los virus y las plantas. Existe una gran cantidad de fitovirus. Los más estudiados son, por ejemplo, el geminivirus, Géminis, porque son estos dos, forman esta estructura gemela, ¿no? El virus del mosaico del tabaco y el virus que produce la clorosis en el frijol. Y las enfermedades virales producen estos tipos de sintomatología, a veces producen deformaciones en las hojas, en los frutos, vemos aquí estas manchas en frutos en formación de tomate, estas manchas y estos mosaicos, ¿no? Y a diferencia de los virus que afectan a los animales, los virus en las plantas se contagian de los virus principalmente por vectores que son insectos. No hay o no se conoce en realidad, no se ha demostrado una alta tasa de contagio de virus por contacto planta-planta, ¿no? Pero sí son sumamente importantes los vectores como los insectos, y también insectos que comen a la planta dejan heridas, y ahí es una puerta de entrada hacia los virus que andan también en el ambiente. Y ¿no? Vamos a ver un poquito cómo los virus son transmitidos por estos vectores. Uno de los principales vectores de virus es el pulgón, estos áfidos, y básicamente este pulgón puede contener virus dentro de su cuerpo, principalmente en el hemocoel, que es en realidad una cavidad dentro del cuerpo del insecto y que contiene los fluidos circulatorios. Los insectos en general o los invertebrados tienen sistemas circulatorios abiertos, no cerrados como nosotros los mamíferos, por ejemplo. Entonces, en algún momento los fluidos circulatorios entran a esta cavidad y al hacerlo, los virus que están dentro se mezclan con estos fluidos circulatorios y entran de nuevo a la circulación, pasando por los distintos órganos y finalmente llegando al tracto digestivo y al aparato bucal de estos insectos, los cuales, cuando ellos rompen la hoja y introducen su aparato bucal chupador, succionador, en la saliva van las partículas virales y es así como van infectando a la planta. No solamente los pulgones, sino que también la mosquita blanca y otros insectos son vectores y incluso algunos vectores pueden llevar en la superficie de su aparato bucal partículas virales que van a ser distribuidas dentro de la planta o, en el caso de la mosquita blanca, que van directamente hacia el tejido del floema, que es el que lleva la savia de las plantas y de la cual se alimentan, introducen el virus dentro del floema. Y así, como son verdaderas cañerías, estos se dispersan rápidamente por la planta. Y es así como una planta infectada puede transmitir también a otra planta a través de estos vectores, a través de estos insectos vectores. Entonces, una planta contagiada a través de estos insectos contagia a las plantas. Y esta es una de los cuellos de botella y de los cuales los agricultores luchan bastante para evitar la propagación de enfermedades virales. Es el control de plagas. Es muy importante el control de plagas en los manejos agronómicos. Pero también existe la transmisión
a través de la planta sin un vector. Obviamente tiene que haber llegado el virus de alguna parte, ¿no? Pero una planta también puede transmitir esos virus a otra planta o a una próxima generación a través de las semillas. Y por ejemplo, vemos acá una planta infectada y virus dentro de los granos de polen, y esta planta infectada, y específicamente los virus dentro del grano de polen, al momento que ocurre la polinización, este polen infectado entra, llega al ovario y finalmente se va a producir el fruto, la semilla, y la semilla va a estar infectada con el virus. A esto se le denomina transmisión horizontal, porque es de planta a planta, pero también existe otro modo de transmisión vertical que es el traspaso del virus de la planta madre a la semilla. Y esta semilla infectada va a producir otra planta, una nueva generación de plantas, pero infectada. Por eso se denomina infectar, porque pasa de una generación a otra. Y en este caso, en la semilla, como podemos ver y dilucidar, existe una invasión directa que es desde la planta madre hacia la semilla, o bien una indirecta que proviene del polen de una planta infectada al óvulo de una planta que no está infectada. Entonces, probablemente esa planta que recibe el polen infectado, esa planta no se va a enfermar, pero las semillas y toda su descendencia sí va a estar con esa carga viral. Ok, ¿cómo se propagan los virus en la planta? Para poder entender la propagación de los virus en la planta, tenemos que revisitar dos estructuras o conceptos, que es que las células vegetales, o las células en general, la célula eucariante, es una fábrica intracelular, donde el núcleo es el centro de comando, y cuando se necesita generar alguna proteína, alguna enzima necesaria para el metabolismo, desarrollo de la planta, o respuesta a algún estímulo ambiental o interno, tiene que pasar por una serie de compartimientos denominados retículos endoplásmicos, y tenemos un retículo endoplasmático rugoso, que se denomina así porque su superficie se ve rugosa dado que está llena de ribosomas, y un retículo endoplasmático liso. Estos tienen una función de ir madurando las proteínas que fueron traducidas a partir de los ARNs que salieron transcritos desde el núcleo. Y también tenemos el aparato de Golgi, que son los que le va cubriendo de azúcares a estas proteínas para finalmente generar glucoproteínas o lipoproteínas, etcétera, etcétera. Entonces, esta fábrica intracelular es la que el virus va a intervenir para poder producir nuevos virus, nuevas partículas virales, sobre todo sus cubiertas proteicas. Y otra cosa importante que tenemos que considerar es la que existe un intrincado sistema de comunicación intercelular, entre células, dentro de la planta. Es como una verdadera entramado de rutas y carreteras que hay dentro de la planta, y esa comunicación intercelular ocurre entre células a través de unas estructuras que se forman entre la pared celular de una célula y otra, llamadas plasmodesmos. Los plasmodesmos son canales que permiten la comunicación intercelular entre todas las células, y así poder integrar todas las respuestas y todos los órganos de la planta y funcionar como uno solo. Teniendo estas dos cosas en mente, los virus se propagan de la siguiente forma. Ya sabiendo cómo son los vectores y cómo pueden entrar a la célula o al floema, las partículas virales dentro de la célula vegetal se desensambla, el material genético del virus entra e interviene la maquinaria genética de la célula, o bien interviene directamente en la transcripción, a interactuar con las maquinarias de transcripción, para poder así, hacemos aquí un zoom, generar más copias de este material genético que permitan, por un lado, restablecer y multiplicar el material genético del virus, y, por supuesto, generar las cubiertas proteicas para luego
ensamblarse y pasar a través de los plasmodesmos hacia estas cañerías que yo les mencionaba, que son el floema, y así migrar hacia otras partes de la planta. Pero las plantas tienen un sistema súper eficiente para responder a los virus, y en realidad es muy difícil que, al menos en la naturaleza, encontrar eh, grandes muertes de individuos por infecciones virales, ¿no? Y eso es porque las plantas tienen un sistema de defensa contra los virus muy, muy eficiente. Y hay que pensarlo porque las plantas no son como nosotros, que no se pueden mover, eh, no tienen farmacias como nosotros, entonces tienen que tener un sistema súper eficiente y de respuesta rápida para poder responder ante ataques de patógenos, bacterianos, virales, etcétera, etcétera. Y uno de los mecanismos más estudiados es que las plantas, al, al reconocer las partículas virales y el material genético del virus entra a la célula, lo que hacen las plantas es actuar rápidamente y producir ARN silenciadores. ¿Qué son los ARN silenciadores? Son partículas de ARN que se van a unir al ARN viral y van a evitar que sea traducido por los ribosomas o que produzca más copias de este ARN. Es decir, lo atrapa y no deja que cumpla su función, ¿no? Y luego, estos ARN silenciadores también tienen unas marcas que son reconocidas por proteínas que son verdaderas fábricas destructoras de estas moléculas. Entonces, esta fábrica o esta maquinaria lo que hace es destruir al material genético que provenía del virus. Pero los virus no quedaron contentos con esto y algunos virus evolucionaron y producen sustancias supresoras de estos ARN silenciadores. Entonces, además de inyectar el ARN, el material genético viral, inyectan también o introducen también dentro de la célula estas partículas supresoras de los ARN silenciadores, y lo que hacen es, antes de que el ARN silenciador atrape al ARN viral, bloquean este proceso y así el ARN viral puede cumplir su misión, replicarse y también formar las proteínas. Pero las plantas respondieron a esa contra de los virus, y lo que hicieron es generar genes que se llaman genes de resistencia. Ellos tienen una gran batería de genes para responder a patógenos, y uno de los genes importantes en eso son los genes de resistencia. Y los genes de resistencia lo que hacen es activar un mecanismo que se llama efector que gatilla la inmunidad de la planta. Entonces, genera mecanismos que este gen de resistencia activa moléculas dentro de la planta que lo que van a hacer es atrapar a estos supresores virales que actúan sobre los ARN silenciadores de la planta. Entonces, al atraparlos, este supresor viral no puede ir a bloquearle el efecto del ARN silenciador, y así el ARN silenciador atrapa al ARN viral y lo lleva a la maquinaria para poder destruirlo. Y además, estos genes de resistencia, no contento con eso, gatillan una respuesta inmune a través de una cascada de señales donde van a expresar o aumentar la expresión y la concentración de hormonas involucradas en la respuesta inmune de las plantas, en la respuesta en las hormonas de respuesta de estrés y de inmunidad. También van a generar una respuesta hipersensible y van a generar un aumento de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno son sumamente tóxicas para las membranas celulares, para los ácidos nucleicos. Entonces, al aumentar esto, la planta un poco sacrifica un poco parte de su tejido, de su órgano, pero mantiene a raya en la infección viral. Y también estos genes de resistencia
inducen la expresión de otros genes relacionados a la patogénesis. Entonces, activa una respuesta inmune fabulosa. Y acá lo que yo les mencionaba respecto a las hormonas vegetales, activadas por este mecanismo, es que efectivamente hay hormonas vegetales que van a ir a actuar para no solamente producir una respuesta a nivel local del órgano o tejido infectado, sino que también estas pueden migrar hacia órganos que aún no están infectados y pueden de alguna manera avisar y decir, ¿sabes qué? Nos está atacando un virus, o una bacteria, o un parásito, o lo que sea, nos está atacando, necesitamos aumentar nuestras defensas, nuestras especies reactivas de oxígeno, nuestros genes de respuesta a patógenos y todas las hormonas relacionadas, cosa de estar preparados ante una eventual llegada de este agente patógeno o de este virus, ¿no? Entonces, muchas veces sacrifican un par de hojas, pero las hojas más nuevas ya tienen la información de las hojas inferiores que fueron infectadas y estas van a responder de mejor manera y al sacrificar estas hojas, por ejemplo, esta hormona, el etileno, en conjunto con otra hormona, el ácido abscísico, lo que hacen es que boten las hojas, entonces así van cortando y respondiendo al ataque de los virus. Ok, ya, voy entrando en la última parte de esta presentación, volviendo nuevamente al tema de esta charla, ¿no? Virus y plantas, perjuicio o beneficio. Y en el año 2019, recientemente nomás, salió este paper también en la revista Nature, donde publicó sobre la evolución y la ecología de los virus de plantas. Y un mensaje que deja este artículo es que los virus de las plantas tendrían un gran impacto en la estabilidad y función de los ecosistemas. Y ya voy a profundizar en esto, pero quiero presentarles esta figura donde dentro de las cosas que habla de la ecología y evolución de los virus es que ciertas familias de planta, de virus, perdón, les voy a explicar esta tablita para que entendamos los colores. Aquí tenemos distintos grupos de organismos vivos, artrópodos, que son los insectos, hongos, aves, peces, plantas, mamíferos y algunos otros, pueden ser bacterias. Son los círculos que están pintados internamente. Y el círculo de afuera, sin borde, más tenue, corresponde a qué tipo de virus es el que está en este gráfico de redes, ¿no? Que son estos de la clasificación de Baltimore. Pero lo que es interesante, por ejemplo, y voy a solamente traer a colación el 29, que aquí cada número corresponde a cada uno de estos géneros y familias de virus. Este grupo, el 29, que tiene estos géneros de planta, contiene virus que afectan estos géneros. Contienen especies de virus que afectan a plantas, afectan a mamíferos, afectan a aves y afectan también a otros como bacterias. Lo mismo acá también. El número 20 tiene distintos géneros, pero hay especies que afectan solamente a las plantas, pero también hay especies de esos mismos géneros que afectan a insectos. Entonces, volviendo aquí al 29, la capacidad que tienen los virus de dos especies distintas de un mismo género de infección en distintos grupos es algo que es fantástico. O sea, hablando biológicamente, es maravilloso. Y eso habla también de la capacidad evolutiva y de mutación de los virus, ¿no? Y así pueden ver ustedes en todas estas redes que los distintos tipos de virus, según sus ácidos nucleicos, pueden infectar a una gran variedad de, de organismos, ¿no? Es así como en este mismo trabajo hablan de que existen virus que son generalistas y virus que son específicos. Los virus generalistas, por ejemplo, utilizan un par de vectores, pero infectan una gran cantidad de especies, en este caso son puras familias de plantas. Entonces,
Con un solo vector pueden infectar una gran cantidad de familias de plantas, la mayoría está descrita para especies económicamente, pero en el caso de los virus específicos, lo que ha sucedido es que necesitan de un vector específico para infectar un grupo de plantas específico. Y logran eso de la siguiente manera. Por ejemplo, volviendo acá atrás, estos géneros o estas especies de un mismo género, lo que hacen es cambiar la conformación de la envoltura proteica en algunos aminoácidos, y al hacer ese cambio, hacen que sean más afines y específicos a cierto tipo de vector, a cierto insecto. Y al hacer eso, con ese vector, probablemente va a ser un insecto que se alimenta de un grupo muy reducido de plantas. Y eso en el tiempo va produciendo una especificidad en los procesos de infección. Entonces, si nosotros pensamos que esos mínimos cambios en la cubierta proteica de los virus puede producir esta gran especificidad, no es raro entonces que especies distintas, pero de un mismo género, puedan infectar a distintos organismos de distintos reinos, ¿no? Por ejemplo, animales y plantas. Y es así como, ya entrando más en la ecología, es que para poder entender la ecología de los virus necesitamos ver entonces a las plantas como un holobionte, y en realidad a todos los organismos. ¿Y qué es lo que es un holobionte? Es un organismo y todo su microbioma. Entonces, para poder entender la función de los virus a un nivel ecológico y ecosistémico, es necesario ver a los individuos como un holobionte, al organismo y todo su microbioma, contando también a los virus. Y es así como se puede avanzar hacia una comprensión, a una mejor comprensión de la ecología y la evolución de los virus vegetales, tanto ya sea entre esta trinidad entre las plantas, vectores y los virus, entre comunidades virales y también a un nivel de ecosistema y agroecosistema, porque por ejemplo, no sabemos cómo afectaría la carga viral de especies cultivadas sobre las especies nativas de un sector, o viceversa, cómo van a afectar la carga viral de especies nativas sobre las especies cultivadas, y qué desbalance podría provocar eso. Lo mismo ocurre, y traigo a colación acá el coronavirus, con también la integridad el nivel de salud, el estado de salud de los ecosistemas, donde el hombre cada vez va explotando los recursos naturales y para eso va avanzando en el territorio y cambiando ecosistemas naturales a ecosistemas eh, artificiales o productivos, y esa invasión produce que la capacidad de buffer de los ecosistemas naturales frente a distintos tipos de virus, ya sea vegetales, de insectos o de otros animales, se desvanezca esa capacidad de buffer. Entonces esos virus van a estar afectando de alguna manera o van a tener mayor dispersión hacia estos ecosistemas artificiales generados por el hombre, ¿no? Que es más o menos lo que puede haber pasado con este coronavirus, y probablemente la próxima pandemia va a ser un resultado de esa degradación de ecosistemas, y puede que eso ocurra acá en el Amazonas, donde han talado una cantidad de hectáreas de selva amazónica importante, lo que está disminuyendo esa capacidad de buffer y está aumentando quizás el espacio y la expansión geográfica de insectos y animales que antes no llegaban a tener contacto con el hombre. Y volviendo a esta pregunta de perjuicio-beneficio, quiero traer a colación esta especie, Dicanthelion lanuginosum. Es una planta que vive en el parque Yellowstone en suelos cuya temperatura puede alcanzar hasta los 50 grados Celsius, entre los 45 a 50, 55 grados Celsius. Esta planta vive muy cerca de las aguas termales que llegan a temperaturas muy altas, y es por eso que también el suelo tiene temperaturas muy altas. Pero ustedes ven aquí la planta,
bastante bien, sin ningún signo de estrés por esa alta temperatura, que otra planta estaría ya muerta, no aguantan esas temperaturas, ni la planta, ni su metabolismo, ni su metabolismo fisiológico, ni nada. ¿Cómo logran hacer esto estas plantas? Bueno, se descubrió que estas plantas, la mayoría de las plantas en realidad en el mundo, tienen asociaciones simbióticas con hongos, eh, y esta plantita no es la excepción. Entonces, primero se estudió que este hongo le confiere o le ayuda a tener una termotolerancia a esta planta que cuando la planta se encuentra sin la interacción con este hongo, que es un hongo endosimbiótico, es decir, un hongo que crece dentro de la raíz de la planta, al no encontrarse ese hongo, la planta no colonizada por este hongo muere a esa temperatura, no es capaz de soportar esas temperaturas del suelo. Sin embargo, al estar colonizada por este hongo, esta planta es capaz de tener esta tolerancia a esas temperaturas grandes y funcionar como si nada pasara. Pero se fue más allá y se descubrió que dentro de este hongo existe un virus, el Curvularia thermotolerans virus, o el virus de la termotolerancia de Curvularia. Curvularia es la especie del honguito, que finalmente es este virus el que le confiere unos cambios a este hongo principalmente en su pared celular y en su actividad metabólica, y ese cambio es el que estaría favoreciendo a la planta para tener esta termotolerancia. Entonces, este hongo, sin la presencia de este virus, produce este mismo efecto. La planta puede estar colonizada por el hongo, pero si el hongo no tiene el virus, la planta no es capaz de resistir esas temperaturas del suelo. Entonces, acá hay una simbiosis de tres organismos distintos, con un mutualismo que probablemente el virus se beneficia del hongo, el hongo de la planta y la planta del hongo, ¿no? Y también se ha encontrado que esta carga viral del hongo también prepara a la planta para aumentar, por ejemplo, proteínas protectoras de membranas y, y aumenta la capacidad antioxidante de sus células para poder lidiar con esas temperaturas de más de 50 grados. Y así, por ejemplo, con esa termotolerancia, es que se ha encontrado que la infección de virus también puede mejorar la tolerancia a la sequía. Y se probó, por ejemplo, en esta plantita. Aquí tenemos una planta, en esta columnita tenemos una planta sin un virus, sin el virus que probaron, y otra con el virus del mosaico de la betarraga. Y lo que hicieron fue dejar de regar estas plantas. Entonces, con un día sin riego, así se veían las plantas, la planta sin el virus y la planta con el virus. 9 días después, así se veía la planta con el virus y así se veía la planta sin el virus. Algo de cambio, algo de deshidratación se ve en sus hojas. Y 14 días después, sin riego, vemos que, si bien la planta con el virus tiene estas sintomatologías del virus, y algo le afectó el estrés hídrico, no le afectó al nivel de deshidratación que tuvo la planta sin la presencia del virus. Y es así como se ha encontrado eso mismo, de que las plantas infectadas por virus generan tolerancia a otros estrés abióticos, por ejemplo, el frío, a la sequía, a herbicidas y incluso aumentarían el vigor de las semillas frente a condiciones adversas. Es decir, semillas infectadas por virus tendrían más vigor que semillas no infectadas frente a condiciones adversas. Y esto no ocurre solo en plantas, ocurre también en bacterias. Hay bacterias que utilizan estos mutualismos y que usan, por ejemplo, a los virus como armas biológicas. Entonces hay bacterias que tienen inserto en su ADN, parte de ADN viral, y en presencia de alguna bacteria competidora, lo que hace esta bacteria es expresar ese ADN viral. ¿Para qué? Para formar virus, y esos virus atacan a la bacteria que viene a competir, la infecta, la destruye, y a su vez, como los virus andan sueltos por ahí, se encuentra con una de estas mismas bacterias, y así esta bacteria recupera ese ADN viral y lo guarda
para una próxima ocasión en que necesite utilizarlo. Y lo mismo también ocurre en el mundo de los insectos, donde, por ejemplo, esta avispa parásita de esta larva de mariposa, al momento de inyectar su huevo, porque es un parásito porque inyecta los huevos dentro del organismo, dentro de este gusano, y lo que hace es que este gusano forma la larva y se empieza a alimentar de este gusano hasta que después eclosiona y sale una nueva avispa para seguir el proceso. Pero para poder evitar que el gusano encapsule este huevo y evitar el desarrollo de este huevo, lo que hace esta avispa es inyectar el huevo con una carga viral importante que va a evitar que el mecanismo de encapsulación del gusano actúe sobre el huevo. Entonces así este huevo se puede desarrollar y formar una nueva avispa. Así que para terminar, un resumen o algunos comentarios finales, los virus son entes biológicos que se reproducen, mutan y evolucionan dentro de las células de sus hospederos. Son sumamente abundantes y diversos con un origen que se presume tanto o más ancestral que el de las especies procariontes y eucariontes. En las plantas generan efectos negativos, principalmente en aspectos económicos, de interés económico, pero también positivos cuando las condiciones ambientales son adversas o extremas. Y es sumamente necesario entender la ecología de los virus desde el contexto del holobionte hasta el ecosistema. Y digo esto porque no tenemos que ver al mundo natural como un enemigo, no tenemos que ver a los virus como un enemigo, sino que hay que entenderlos, porque sin la presencia de los virus en la evolución de la vida, valga la redundancia, la vida no sería lo que es hoy. Los virus han sido súper importantes en moldear eh, eh, los procesos evolutivos de los organismos. Y con esto le doy mis más sinceras gratificaciones y gracias por su atención. Isabel, sí, leí la pregunta. Pregunta si es que hay estudios de virus benéficos acá en Chile. Hasta donde yo sé, lo desconozco. No he visto estudios que hablen directamente de los efectos beneficiosos de virus sobre plantas acá en Chile. Y eso es porque la virología acá en Chile está muy enfocada en los aspectos clínicos y en el ámbito vegetal está enfocada en los aspectos más fitosanitarios y entonces abordan más el tema de los virus desde el punto de vista de la enfermedad y cómo tratar la enfermedad, pero lo que yo, hasta donde yo sé, no han ido más allá para explorar los posibles efectos benéficos que podrían tener esos virus que se están estudiando frente a otras condiciones adversas abióticas, por ejemplo, sequía, frío, temperatura. Quería preguntarte por la probabilidad o qué tan factible es que un virus general o un virus específico cambie su funcionalidad. ¿Su funcionalidad en cuanto a ser general o específico? Claro, que cambie de ser específico a general o viceversa. Eh, es más fácil que, de hecho, ese estudio que yo te mostraba, que yo les presentaba, lo que demuestra es que para convertirse en un virus específico partió de un virus general. Esa es la direccionalidad. Un virus general puede convertirse en un virus específico mutando su parte de su envoltura proteica. Y ahí lo haría específico. Generalmente los virus específicos no son tan virulentos y como son específicos no hacen tanto daño a la planta porque no tienen una gran gama de especies para las cuales hospedar. Entonces, como les mencionaba, los virus evolucionan dependiendo de las células que van infectando. Entonces, al mantenerse dentro de la especie específica, a la cual está infectando, es muy difícil que pueda haber el efecto reverso, y eso es lo que también comentaban en ese estudio. Así es que la direccionalidad de un virus específico, de general a uno específico. Y no se puede dar al revés, de específico pasa general como para su supervivencia, por así decirlo.
puede pasar, y de hecho hay un sistema que tienen los virus sumamente interesantes que a veces los virus contienen eh, dos cadenas de ácidos nucleicos que van a funcionar independientes y que pueden generar, cada una de esas moléculas puede generar un virus distinto y que pueden volver a regenerar ese virus que tenía esas dos moléculas de ácido nucleico. Y en ese contexto, al ser específico y tener esta capacidad que se llama multiparitividad, eh, podría ocurrir eventualmente este cambio de un específico a un general, pero eso es como una de las excepciones. En general, lo más común es que pase general a específico, pero con este sistema, con este mecanismo, podría pasar lo contrario. Y así como de broma, ¿un virus se podría volver una buena persona? Es que, claro, cuando uno le atribuye cualidades antropocéntricas o antropogénicas a los sistemas naturales, claro, ahí entramos en ese tipo de comentarios, pero el virus lo que hace, y si pensamos un poco en esta teoría del gen egoísta o el gen inmortal, si bien yo puedo compartir algunas de esas cosas y otras no, porque encuentro que es una teoría bastante radical, tiene mucho sentido en que finalmente lo que un virus va a tratar de hacer es que el material genético persista y se mantenga. Entonces, en ese caso, no va a ir ni con maldad ni con bondad, sino que nosotros le atribuimos esas características. Y te voy a dar un ejemplo, mira. Los áfidos, estos pulgones que yo les mostraba en una de las diapositivas, a veces cuando llegan a plantas y que no están muy nutritivas, no son muy nutritivas, o hay condiciones en las cuales las condiciones ambientales no son favorables para la planta y por ende no generan buen alimento para estos pulgones, tienen, tienen una carga viral que lo que hace es disminuir el fitness reproductivo, es decir, disminuye la capacidad reproductiva de estos pulgones y al mismo tiempo estimula la producción de alas en los pulgones. Entonces lo que hace este pulgón, genera alas, vuela y puede encontrar una planta que probablemente sea un poco más nutritiva que la planta que estaba anteriormente y ahí si es más nutritiva, ahí la planta, este pulgón empieza a alimentarse de ella y empieza a reproducirse sobre ella. Entonces, si lo ves para el pulgón, el virus es súper bueno y tiene un efecto muy beneficioso. Pero el virus lo hace porque en realidad en algún momento parte de ese ADN viral quedó inserto en el ADN del pulgón y no fue voluntad del virus, ¿te fijas? Otra cosa que me quedó como la duda es por qué las plantas, bueno, yo pienso que las plantas o las células vegetales tienen como esta ventaja frente a los virus. A qué se debe eso? ¿Que estén como mejor preparados? Lo que pasa es que las plantas son unos organismos extraordinarios en responder a estímulos internos y externos, dado que son organismos sésiles. Entonces, siempre pongo este ejemplo que, por ejemplo, si una lagartija necesita calentarse, va y se posa sobre una roca bajo el sol. Nosotros si tenemos frío nos abrigamos, si tenemos un resfriado vamos a la farmacia y compramos algún remedio, etcétera. Pero las plantas no tienen esa capacidad. Entonces, ante eso, las plantas han ido evolucionando a través del tiempo para tener sistemas de defensa eh, muy amplios que le permitan responder a distintas condiciones adversas, ya sea estrés de tipo biótico y abiótico. Y en los de tipo biótico, eh, una respuesta que sirve contra los virus, esa que yo les mostré también, puede servir contra bacterias patógenas. Y estas hormonas que yo les mencionaba son como los moduladores universales de las plantas para responder a condiciones adversas, ya sea abióticas, de sequía, de alta o baja temperatura, y a condiciones adversas
por agentes patógenos. Y un punto en común ahí es una alta capacidad antioxidante. Tienen sistemas antioxidantes, pero que son extremadamente fabulosos y eficientes. Y tienen distintas líneas de defensa antioxidante. Entonces, si una es traspasada, sale la otra. Y sale la otra. Y además van generando también más respuesta. Y por último, si ya hay algún tejido que no pueden salvar, botan esa hoja y ya está. No hay problema. En cambio, nosotros no podemos botar un brazo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, eso es la fascinante de las plantas. Muchas gracias por las palabras que nos envían en relación a seguir con esta iniciativa de los cafés científicos. En realidad, como centro científico, consideramos que es nuestro deber acercar la ciencia a la sociedad, así que también les abro el espacio para sugerirnos temáticas que les puedan ser de interés, que nosotros podamos gestionar en futuras charlas, y eso lo pueden hacer a través del correo en el cual se inscribieron. Entonces hay una discusión sobre el modelo económico, hay una discusión sobre cómo nos relacionamos con el medio ambiente, y hay una posición de desarrollo económico, y hay una posición, ¿cierto?, de mantener una suerte de status quo o de protección de la biodiversidad y su ecosistema. Entonces, como agrónomo, al entender, yo dije, ay, los virus no son tan malos efectivamente, porque logran producir quizás en condiciones adversas, y quizás hasta un virus podríamos mandar a la luna y estar produciendo allá quizás qué cosa. Pero ya estoy manipulando. Entonces, al manipular, me imagino que viene el corazón más ambientalista que tenemos todos, ¿cierto? Y dice, oye, estáis manipulando a los virus, estáis interviniendo genéticamente en las plantas, te convertiste en Monsanto, está malo. Entonces, yo más bien voy a cuál es tu posición con respecto a decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los miramos y que todo fluya evolutivamente en forma natural? ¿Metemos las manos y tratamos de sacarle provecho? Es una reflexión que tenemos harto dentro del mundo científico, y quizás también es una reflexión que debería compartirse en muchos ámbitos de la sociedad, desde los modelos económicos, desde las cosas más locales, más globales. Los intereses de la gente poderosa sesgan mucho también los financiamientos de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, aún así, tenemos que seguir avanzando en conocimiento, y en ese sentido pienso que hay dos cosas que son primordiales, y una es que no solo en el plano científico, sino que en el plano de desarrollo como sociedad debemos mirarnos como parte del ecosistema y no hablar del ecosistema, que lo vamos a cuidar, pero sintiéndonos ajenos o dueños del ecosistema, ya sea en defensa de o en la explotación de. Tenemos que sentirnos parte. Y lo otro que es sumamente importante, que lo discutíamos la otra vez, es que la ética y el avance científico tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Y en esos aspectos es muy delicado y es muy fino, sobre todo la parte de la ética, porque lo que es ético para mí probablemente no va a ser ético para otro colega, o en un país tienen distintas éticas profesionales y científicas. Entonces, tiene que haber una confluencia común en cuanto a la ética y al avance científico, y tienen que ir avanzando de la mano. Entonces, si un avance científico va a hacer que con intervención de tecnología y de conocimiento podamos mejorar la alimentación en cuanto a cantidad y calidad, o el acceso al agua, bueno, yo creo que es algo que tenemos que hacer, pero siempre en base a la ética. Y todas estas cosas de los transgénicos y de las herramientas moleculares son herramientas, y van a estar a disposición de las personas, pero siempre tiene que haber detrás un componente ético para decir, ¿sabes qué? Yo en realidad no solo un negociado, sino que quiero aportar, en el caso de Monsanto, ¿no? Por ejemplo, que ha estigmatizado mucho la herramienta de la transgénica.
Y si nos informamos y sabemos bien y estudiamos qué es lo que es la transgénica, es un proceso que ocurre naturalmente, que los virus son importantes en ese proceso, y que nosotros hemos tomado esa herramienta para poder utilizarlos, por ejemplo, en desarrollos agronómicos, en agricultura. Pero son herramientas que tienen que ir de la mano con el tema ético y el avance científico. Entonces, saber y no sentirnos dueños de la naturaleza, sino que entender de que somos parte de la naturaleza y tomar conciencia de eso, no solo conciencia como este proceso mental de conciencia, ¿no? Sino que también avanzar con guión ciencia en que somos parte de la naturaleza y a la vez los avances científicos nos pueden ayudar a mejorar la calidad, el bienestar de las personas y de los ecosistemas. Yo pienso que no deberíamos ser tan estáticos, sino que somos parte también de estos procesos evolutivos y ser estáticos tampoco está dentro de nuestra naturaleza. Chile ya está, su desarrollo sequía, avanza, Coquimbo cada vez menos agua, entonces, ok, produzcamos agua y salió tecnología, salió ciencia, ¿ya? Y salieron la industria de la osmosis inversa, ¿cierto? Ya que agua dulce para nosotros, ¿cierto? El planeta tiene 3/4 de agua de mar, qué sé yo, vamos y saquemos agua de mar y hagamos agua potable y produzcamos, vamos para la agricultura, en las zonas que está escaseando, incluso la minería para el norte tiene mucho. Pero caímos en la salmuera. Dice, bueno, ¿y la salmuera? Pero es que estamos haciendo ciencia. La osmosis inversa no salió, digamos, del industrial, salió de la ciencia para producir agua. Mira qué bueno, pero tenemos un impacto ambiental. Entonces, la sociedad ve, o el segmento que trabajaba, la clase trabajadora dice, churra, ¿y en qué trabajo? En ciencia, porque es bonita, es sana, es limpia. Pero la ciencia te lleva a crear cosas y a producir cosas. Entonces, ya no, el modelo económico tiene que cambiar quizás. La riqueza tiene que tener una mejor distribución. Hoy día decía que Chile podría tener 1 millón de hambrientos post-coronavirus, durante coronavirus. Entonces, la situación está como para sentarse, creo yo, y empezar a analizar y decir, bueno, ¿por dónde camina Chile en términos de generar cierto, a lo menos, alimentación? ¿Y cuál es el camino sustentable para hacerlo? ¿Nos detenemos? ¿Avanzamos? ¿Cómo aporta la ciencia? Claro, o sea, tenemos que, también es un mea culpa del mundo científico, que tenemos que abrirnos más hacia la toma de decisiones, hacia conversar con los empresarios, la industria. Y sí, tú sacas el ejemplo de la osmosis inversa y la desalinización, y el problema de los lodos salinos es brutal. En otros países han tenido problemas, en Australia han tenido problemas importantes con los lodos salinos. Además de la cantidad de sal, de esa salmuera, trae una carga microbiana importante. Entonces, bueno, veamos qué hacer con eso. ¿Podremos sacar energía o qué? Y te pongo un ejemplo. En Alemania había un problema muy serio con esto de la huella de carbono de algunos procesos industriales, y lo que hizo el Estado, la ciudadanía y la ciencia, dijeron, ok, necesitamos llegar a carbono neutralidad, necesitamos bajar los niveles de emisión, entonces lo que vamos a hacer es invertir dinero para que las industrias que produzcan mucho dióxido de carbono sean cosechadas y sean enviadas a invernaderos, para que durante el invierno crudo esos invernaderos estén enriquecidos en dióxido de carbono y temperatura, y tener alimentos durante todo el año que serían básicamente estacionales en condiciones normales. Entonces, ese es un avance tecnológico, científico, y también de voluntades de los que toman las decisiones y de los que distribuyen los dineros hacia desarrollo, ¿no? Y ciencia y tecnología. Los biofertilizantes. Hay mucha literatura de fertilizantes de algas. ¿Cómo ves tú el rol que cumplen con respecto a el manejo viral de las plantas, el manejo de sanidad misma de las plantas? ¿Cuál es tu visión? Súper buena pregunta, y qué bueno que lo mencionas, porque
justamente hemos estado conversando con otro colega sobre ese tema al respecto, y de que en términos normativos falta mucho camino, y también en términos de investigación, cuáles son los aportes de metales pesados que podrían tener, cuáles son los aportes de bacterias que podrían tener, cuáles son las alteraciones que podrían causar en la microbiota del suelo. Entonces todo eso necesita, es materia de investigación, felizmente se está avanzando en eso. Todavía necesitamos tener y validar resultados para poder llevarlo a una escala más industrial. Y ahí yo pienso que tú das bien en el clavo en que a veces las decisiones que se toman son muy apuradas respecto a lo que se sabe de ese producto, ¿no? Muchas veces se dice, oye, mira, esta alga aporta mucho más nitrógeno y más barato que este fertilizante comercial, y además es de origen natural. Perfecto, pero resulta que esa alga era una bioacumuladora de metales pesados y nunca nadie lo supo. Entonces, y cuando empezamos a tener problemas en la planta nos dimos cuenta, oye, algo está pasando. Y claro, o cambió mucho el pH del suelo, o alteró la flora microbiana que está rodeando a la raíz, que es muy importante para el desarrollo. Entonces, todas esas cosas necesitan ser estudiadas y validadas antes de empezar a meternos en eso, que es un área, yo pienso, sumamente importante, y es muy bueno que estemos pensando en biofertilizantes, porque además los fertilizantes químicos se lavan mucho y producen problemas de eutrificación en los sistemas costeros, en los humedales costeros, etcétera, etcétera. También en las napas freáticas. Pero mientras no conozcamos bien, en profundidad, la composición de esos biofertilizantes, podemos correr un riesgo por ahí, alguien dijo, pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Podemos estar entregando principalmente metales pesados, porque las algas son grandes acumuladoras de metales pesados. Entonces podríamos estar entregando una cantidad de metales pesados considerable a suelos agrícolas o de potencial agrícola. Entonces tenemos que avanzar en esas cosas, nosotros rápidamente también, pero también hay que esperar en tomar las decisiones. Por eso digo, hay que conversar más. Nosotros de la ciencia no solamente enfocarnos en sacar el paper en la revista y los indicadores, sino que también, oye, conversemos con la ciudadanía, con los tomadores de decisiones, con los alcaldes, con los concejales, con los ministros, y veamos cómo avanzamos. Bueno, muchas gracias Enrique por la presentación. Realmente fue fascinante esto, irnos de lo macro a lo micro, desde el virus hasta el ecosistema. Yo quisiera dejarlos invitados para el jueves 2 de julio. El investigador del SEASA, Máximo González, nos va a brindar una charla también relacionada con temas parecidos. Estamos en el ciclo relacionados a los temas virales. El título es un misterio por ahora, pero prontamente se los daremos a conocer, así que estén atentos a nuestras invitaciones por correo electrónico, por redes sociales, y les reitero la invitación a sugerirnos temáticas que sean de su interés a través del correo difusciencia@seasa.cl. Hasta la próxima charla. Buenas tardes.